1. ¿Qué es la ira? La ira es una de las emociones humanas más poderosas. Puede surgir en segundos y transformar completamente la forma en que pensamos, hablamos y actuamos. Pero, ¿qué es realmente? La ira es una respuesta emocional intensa que aparece cuando sentimos que se ha cometido una injusticia, que nuestros límites han sido cruzados o que estamos siendo amenazados. Es como una alarma interior que dice, algo no está bien. Actúa. A diferencia de otras emociones, la ira tiene una energía particular, nos empuja a actuar. Es visceral. A veces explosiva, otras veces se guarda en silencio, pero ese silencio no la hace menos peligrosa. De hecho, puede volverse más tóxica cuando se acumula y no se expresa de forma saludable. Muchos piensan que la ira debe eliminarse, que es un defecto de carácter o una emoción negativa. Pero eso es un error. La ira no es ni buena ni mala. Es información. Es una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención. Desde un punto de vista evolutivo, la ira ha sido útil. Nos protegía del peligro, nos ayudaba a marcar límites y nos daba energía para defendernos. El problema surge cuando esa respuesta natural se convierte en un hábito automático, en una forma constante de reaccionar ante el mundo. Y es ahí donde comienza el verdadero trabajo, en aprender a distinguir cuándo la ira está justificada, cuándo está distorsionada, y cómo canalizar esa energía sin hacernos daño ni dañar a otros. Comprender qué la activa, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y mente, y qué necesidades internas está reflejando es esencial. Ese entendimiento abre la puerta al control consciente, a la transformación emocional. No se trata de reprimir. Se trata de redirigir. De convertir la reacción en sabiduría. Y eso, se puede aprender. 2. La ira como respuesta natural. ¿Y si la ira no fuera nuestro enemigo, sino un mecanismo diseñado para protegernos? Durante miles de años, la ira ha sido una respuesta evolutiva necesaria. Ante un peligro o injusticia, nuestro cuerpo activa esta emoción para impulsarnos a actuar, defendernos, establecer límites, proteger lo que valoramos. Cuando alguien cruza una línea personal, cuando sentimos que hemos sido tratados con desprecio o injusticia, la ira aparece como una forma de reclamar respeto y restaurar el equilibrio. No es casualidad que sintamos calor, tensión en el cuerpo o una necesidad inmediata de reaccionar. Es nuestro sistema nervioso preparando una respuesta para protegernos. En ese sentido, la ira es como una alarma emocional. No siempre es precisa, pero tiene una función clara: señalar que algo dentro o fuera de nosotros necesita atención. Negarla o reprimirla no la hace desaparecer, simplemente la empuja hacia adentro, donde puede transformarse en resentimiento, ansiedad o incluso en problemas físicos. El problema no es sentir ira. El problema es no saber qué hacer con ella. Cuando esta emoción natural se convierte en una reacción automática, sin filtro ni conciencia, es cuando empezamos a dañar relaciones, decisiones y hasta a nosotros mismos. Comprender que la ira es una respuesta natural, incluso útil en ciertos contextos, nos libera de la culpa. Nos permite empezar a verla sin juicio. Y cuando dejamos de etiquetarla como mala, abrimos la posibilidad de trabajar con ella y canalizar su energía de forma consciente. La clave está en observarla sin reaccionar. En notar cuándo surge, qué la detona, y preguntarnos si esa reacción realmente responde al presente o si es un eco del pasado. Porque no se trata de eliminar nuestra naturaleza emocional, sino de aprender a navegarla con sabiduría y equilibrio. 3. Reconocer los desencadenantes y patrones. ¿Te ha pasado que explotas y luego piensas, ni siquiera era para tanto? Esa sensación de haber reaccionado de forma exagerada no siempre es irracional. Muchas veces, no estamos respondiendo a lo que acaba de ocurrir, sino a una cadena más profunda de experiencias no resueltas. La ira rara vez nace en el momento. Tiene raíces. Y esas raíces están muchas veces en nuestros desencadenantes, situaciones, palabras, actitudes o incluso tonos de voz que activan algo dentro de nosotros. Algo que ya estaba ahí. Por ejemplo, alguien te interrumpe y te enojas. Pero en realidad, no es solo esa interrupción. Es la historia detrás, años de sentir que tu voz no es escuchada. O cuando alguien llega tarde y estallas,
Pero lo que te irrita es el mensaje oculto: mi tiempo no importa para los demás. Los desencadenantes son personales. Lo que a uno le molesta, a otro le deja indiferente. Por eso es tan importante que empieces a reconocer cuáles son los tuyos. ¿Qué situaciones te sacan de quicio? ¿Qué comportamientos te irritan de forma desproporcionada? Pero más allá del detonante, está el patrón. La forma repetitiva en la que reaccionas. Algunos gritan. Otros se callan y acumulan. Algunos explotan con los más cercanos, aunque el problema esté en otra parte. Reconocer estos patrones es un acto de poder. Porque cuando entiendes cómo reaccionas, puedes empezar a elegir. Puedes poner una pausa, respirar, cuestionarte. ¿Esto se trata de lo que acaba de pasar, o de lo que llevo cargando hace tiempo? El primer paso para dejar de ser dominado por la ira es observarse con honestidad. No desde la culpa, sino desde la curiosidad. Como un científico que estudia su propio laboratorio interno. Y cuanto más te conozcas, menos poder tendrán esos viejos detonantes sobre ti. 4. Principios estoicos. Reformular la ira. Los estoicos creían que no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Y si lo piensas bien, eso cambia todo. Imagina que alguien te insulta. La reacción automática sería enfadarte, defenderte, contraatacar. Pero Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribiría en su diario: lo que me molesta no es lo que esa persona dijo, sino mi juicio sobre lo que dijo. Esta es la clave estoica: no puedes controlar lo que el mundo te lanza, pero sí puedes controlar tu respuesta. ¿Y si no tomas el insulto como un ataque personal? ¿Y si lo ves como un reflejo del otro, no de ti? De repente, tu ira pierde fuerza. No porque te resignes, sino porque eliges no entregarle tu paz a otro. La ira, en esencia, nace del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Queremos que el mundo, las personas, el tráfico, las redes sociales, se comporten como creemos que deberían. Pero los estoicos nos invitan a aceptar la realidad tal cual es, sin resistirla. Y desde ahí, actuar con sabiduría. Reformular la ira es una práctica de poder interior. Significa preguntarte: ¿qué otra forma tengo de ver esta situación? En vez de, esto es una falta de respeto, puedes pensar: esto es una oportunidad para practicar la paciencia. No es pasividad. Es dominio. Es elegir la respuesta que preserva tu claridad, tu enfoque, tu energía. Y cuanto más entrenas esta capacidad, más libre eres. Porque quien controla su percepción, controla su mundo interior. Los estoicos no querían eliminar las emociones. Querían transformarlas. Y la ira, con práctica y conciencia, puede convertirse en calma, compasión y fuerza verdadera. 5. La perspectiva estoica sobre las emociones. Existe un mito común: que los estoicos no sentían nada. Que eran fríos, indiferentes, casi robots. Pero la realidad es muy distinta. Los estoicos no negaban las emociones. Sentían miedo, tristeza, alegría, e incluso ira. Lo que proponían no era reprimirlas, sino entenderlas. Observarlas como parte natural de la experiencia humana, sin dejarse gobernar por ellas. Epicteto lo decía claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esto significa que la emoción no es el problema. El problema es cuando reaccionamos sin conciencia. Cuando una emoción momentánea se convierte en nuestra identidad o nuestra guía. Los estoicos veían las emociones como señales. Información que nos dice algo sobre nuestras creencias, expectativas o deseos. Si sientes ira, por ejemplo, es porque algo que valoras está siendo amenazado. No hay nada de malo en eso. Pero si permites que esa ira te controle, ya no estás actuando con libertad, sino con impulso. La diferencia está en el espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese pequeño espacio es poder. Y los estoicos lo entrenaban. Practicaban la pausa, la reflexión, el autocontrol. No para parecer fuertes, sino para ser realmente libres. Libres de reaccionar como autómatas, libres de ser arrastrados por emociones que cambian constantemente.
Porque cuando no te defines por lo que sientes, sino por lo que eliges hacer con eso, te conviertes en dueño de ti mismo. No se trata de eliminar las emociones, sino de usarlas como aliadas. De sentir sin ser dominado. De actuar con claridad, incluso en medio del caos. Eso es lo que buscaban los estoicos, no la frialdad, sino la verdadera fortaleza emocional. La que nace del equilibrio entre sentir y elegir conscientemente. 6. Reconocer su control sobre sus reacciones. No puedes controlar el clima, el tráfico, lo que otros dicen o hacen, pero siempre puedes controlar cómo respondes, y ese pequeño espacio entre estímulo y reacción. Es donde vive tu libertad. Alguien te critica. Puedes devolver el golpe, o escuchar y responder con calma. Te empujan en la fila. Puedes gritar, o mantener tu compostura. Te cancelan un plan importante. Puedes frustrarte, o buscar otra forma de disfrutar el momento. No se trata de negar lo que sientes. Se trata de elegir qué haces con eso, porque, al final, la vida no se define por lo que te ocurre, sino por cómo eliges reaccionar. Los estoicos practicaban esta idea a diario. Se decían a sí mismos, lo que está fuera de mí no me pertenece. Lo que sí me pertenece es mi voluntad, mi juicio, mi acción. Esa mentalidad no es debilidad, es poder. El poder de no ser arrastrado por emociones ajenas, por provocaciones, por impulsos pasajeros. Claro, no siempre es fácil. A veces reaccionamos sin pensar. Pero la buena noticia es que este poder se entrena. Cada vez que eliges pausar en vez de explotar, refuerzas ese músculo. Cada vez que eliges tu respuesta, estás moldeando el tipo de persona que quieres ser, y cuanto más consciente eres de que tu reacción es una elección, más te liberas del automatismo emocional. No eres víctima de tus emociones. Eres su guía, y en ese momento en que eliges responder con intención, en lugar de reaccionar por impulso, estás ejercitando tu verdadero control. 7. Cultivar un sentido de desapego. Apegarse al resultado, a tener la razón, a que los demás nos traten como queremos. Esa es una receta perfecta para la frustración, porque cuanto más necesitas que las cosas salgan como deberían, más vulnerable eres emocionalmente. El desapego estoico no es indiferencia. No significa que no te importe nada, significa que te importa lo correcto, tu actitud, tu esfuerzo, tu respuesta. Todo lo demás, opiniones ajenas, reconocimiento, éxito, el comportamiento de los demás, está fuera de tu control. Séneca lo explicaba así: no pongas tu felicidad en manos de lo que no depende de ti. Si dependes de que alguien cambie para sentirte en paz, estarás esperando toda la vida. Si necesitas que el mundo sea justo para estar tranquilo, vivirás con rabia constante. El desapego es una práctica de libertad. Significa hacer lo mejor que puedas, dar todo lo que tienes, y luego soltar. No porque no te importe, sino porque entiendes que sufrir por lo que no puedes controlar es energía malgastada. La ira muchas veces nace de expectativas no cumplidas. Esperabas respeto, atención, justicia, y no lo obtuviste. Pero si empiezas a soltar esas expectativas, si te enfocas en lo que puedes aportar tú, entonces te vuelves imperturbable, no insensible, sino fuerte, no frío, sino sabio. Cultivar el desapego es como respirar profundo cuando el mundo quiere que grites. Es elegir tu paz por encima de tu ego, y cuando logras eso, no hay provocación que pueda arrastrarte. El verdadero control no está en dominar a otros, sino en no dejar que te dominen las circunstancias.